entonces comenzamos el cuarto día de este segundo encuentro latinoamericano integral de patrimonio funerario. Hoy es 5 de noviembre del 2024 y tendremos como disertantes a Walter Schaeffer, va a estar Lisandro Orlo hoy también, porque la señorita que teníamos 18-20 no puede asistir. Bueno, va a estar Carolina, que es de La Piedad. Van a estar otros disertantes, me sacó la guía. Va a estar Walter Schaeffer, Carolina Ávila y Virginia Jacobazzi de Misiones. Va a estar el maestro Fernando Báez Lira, la maestra Sara Arroyo González, ellos son de México. Va a estar Marca Yay y Norma Duarte de también México. Hoy tenemos mayoría de México, comenzando por el primer disertante. Así que les doy la bienvenida a todos. Te paso la palabra, Sonia, así después ya presentamos a nuestro primer disertante. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es una alegría enorme, como todas las veces, encontrarme con ustedes y en este cuarto día ya del encuentro. Decías que la mayoría son de México, eso estaba viendo. Bueno, vamos a poder ponernos en contexto entonces y les deseo que tengan una linda jornada. Saludo y agradezco a los que están presentes en sala, agradecemos a los que están, a los exponentes, a los ponentes, digo, para que tengan una linda jornada. Bueno, nos estamos encontrando en un ratito. Perfecto. Presentamos. Ahora ya admito ahí a alguien más. Bueno, vamos, mientras que vos colocás la placa de Walter y yo después hago el compartir pantalla. Walter Schaeffer es escritor, es abogado de México, es coleccionista de arte, es corresponsal de la revista norteamericana El Paso de Zen desde 1999 al 2019, columnista de arte en el periódico Norte de Juárez, Hoy, autor de los libros Puente sobre el Abismo, Crónica de las Artes Plásticas en la Ciudad de Juárez, Chihuahua, 1890-2017, Dante, una mirada a otro mundo, sobre el tema del espiritismo, la novela El sacerdote del silencio, coautor con su hija Alison del libro de cuentos inusuales, Escrito en las sombras, participante en diversas antologías y escritora de dos volúmenes sobre los principales camposantos de la ciudad. Te damos la palabra, Walter. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿me escuchan? Te escuchamos perfecto. Yo mientras voy a compartir tu pantalla. Muy bien. Aquí estamos. Muy bien, primeramente le quiero agradecer a Graciela Pedraza la invitación a este evento, que me da la oportunidad de convivir con personalidades como ustedes, que son amantes, al igual que yo, del ámbito funerario. Ya leyó Graciela parte de mi historial literario, le agradezco mucho. Y vamos a iniciar por la lámina número 1, que es la imagen del Panteón de San Fernando. Muy bien. Okay. El Panteón de San Fernando es un conjunto de y el panteón. En la iglesia están inhumados varios personajes, sobre todo los virreyes Matías y Bernardo de Gálvez, padre e hijo, que entre otras cosas fueron los constructores del castillo de Chapultepec, porque en aquel entonces la realeza residía precisamente, con el tiempo residió en el castillo de Chapultepec, antes de que se construyera la presidencia de la República como tal. El museo básicamente es un sitio que, más que presentar exhibiciones,
se utiliza como espacio para eventos culturales y para la coordinación de las tours que se llevan a cabo en el propio Camposanto. Ahora, vamos a pasar al Panteón y su historia en la misma lámina que tenemos ahorita. No, en la lámina anterior, está bien, porque aquí todavía no pasamos a Vicente Guerrero. Este Camposanto se distingue de muchos otros por varios motivos. En primer lugar, es uno de los más antiguos de América posterior a la llegada de los españoles. Según mis investigaciones, el más antiguo se encuentra en Perú, de aproximadamente el año 1802, 1806. Este panteón se estableció en el año de 1832. También es uno de los más pequeños. Imaginen ustedes, digamos, una cuadra o bloque en su país de tamaño y medio. Una cuadra y media, como decimos en México, tal vez se le llame en otros lados un bloque y medio. Ese es todo el tamaño del panteón. Igualmente, solamente duró en funcionamiento para inhumaciones 40 años. Ahora, en este caso, seguramente por el suelo de la Ciudad de México, que es un suelo, digamos, arcilloso. Recordemos que la Ciudad de México está construida sobre un lago. Entonces, la mayoría de los cuerpos no se inhumaron bajo tierra, sino que quedan, digamos, a partir del suelo. Por eso ustedes se van a dar cuenta que en la mayoría son monumentos funerarios, sepulcros, que están con determinada elevación, precisamente para contener los cuerpos, que no quedan precisamente bajo tierra. Ahora, por si no fuera suficiente, considero que es el panteón donde ha habido, vamos a decir así, más cambios de domicilio, donde los fallecidos se movilizan tanto como si estuvieran todavía vivos. Perfecto. Ok, al igual que en muchos países del mundo, no, todas estamos en la lámina anterior. Al igual que en muchos países del mundo, el sitio más sagrado para inhumar a una persona es precisamente a la iglesia. Ahora, las gentes que tenían más poder adquisitivo o más jerarquía buscaban estar cerca del altar mayor. Las demás personas, pues dentro de la iglesia. No, hay que recordar, por ejemplo, que en Inglaterra varias iglesias están totalmente tapizadas de losas sepulcrales, ¿verdad? Entonces, originalmente era así. Los sitios de entierro, tal vez en los demás países ocurría lo mismo, eran las iglesias. Luego ya cuando por razón de salud pública se determinó que no deberían estar dentro del recinto, el sitio lógico y más sagrado para quienes deseaban ser inhumados, pues eran los predios aledaños a la iglesia, ¿verdad? Entonces así se creó el Panteón de San Fernando. En un principio, las inhumaciones eran básicamente de los monjes que atendían la iglesia. Más adelante se amplió a que cualquier persona pudiera comprar una fosa ahí. Ahora, como ese panteón era tan especial por muchos motivos, entre otros que ya les comenté, estaba en el centro histórico. Actualmente los panteones se busca que estén un poco alejados de la ciudad. Estaba en el centro histórico de la ciudad y todavía sigue estando. Era muy pequeño. Era un panteón que tenía fama de bien cuidado, de limpio y ordenado, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente por eso, pues la aristocracia de aquella época buscó ser inhumado precisamente en San Fernando. Y también, claro, las personalidades notables que el gobierno decidía que debían estar ahí, a tal grado que el panteón llegó a costar más de 6 veces más que el panteón más próximo en precio. En aquel entonces, por ejemplo, un panteón caro costaba 8 pesos la fosa. El panteón de San Fernando costaba 50 ser inhumado ahí. Por lo tanto, con el tiempo, pues llegó a ser básicamente tumba de notables, a tal grado que se le llamaba el panteón de las personas célebres. ¿Cómo se llama? Ya en el gobierno de Porfirio Díaz, Porfirio
ideó desaparecerlo, entre comillas, ¿no? Básicamente era ampliarlo para convertirlo en lo que se llamaría el Panteón Nacional, o sea, hacerlo mucho más extenso. Pero con la llegada de la Revolución Mexicana, que inclusive trajo como consecuencia la salida del país de Porfirio Díaz al exilio en París, ese proyecto quedó detenido y se canceló definitivamente. Ahora sí podemos pasar, por favor, a la siguiente lámina. Ok, Vicente Guerrero fue uno de los dos consumadores de la independencia. Recordemos que Miguel Hidalgo y posteriormente José María Morelos fueron los principales iniciadores de la independencia, pero la independencia mexicana culminó 21 años después, precisamente con el acuerdo entre Vicente Guerrero y Agustín Iturbide. Casualmente los dos con el tiempo fueron fusilados. O sea, México no ha sido muy benévolo con sus próceres. Ahora, a Vicente Guerrero se le considera a un héroe. A Agustín de Iturbide, el otro consumador de la independencia, no. ¿Por qué no? Porque se proclamó emperador. A pesar de que fue por aclamación popular, realmente no se le considera un héroe en México. Por lo tanto, los restos de Agustín de Iturbide se encuentran un tanto fuera de la vista del público, tanto su cráneo como su trono se encuentran en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Ahora, caso diferente ocurrió con Vicente Guerrero. Vicente Guerrero fue el segundo presidente en la historia de México y su vicepresidente fue Anastasio Bustamante, que finalmente lo traicionó, lo mandó a apresar y fusilar. Total que en este panteón ustedes alcanzarán a ver todas las rejas, dos ataúdes, dos sepulcros, digamos. Uno es de su hija Dolores, la hija de Vicente Guerrero, que continúa allí. El otro es de Vicente Guerrero Saldaña. Ahora, Vicente Guerrero fue trasladado con el tiempo a la Columna de la Independencia en la Ciudad de México, que es un sitio donde reposan aproximadamente 52 personajes relacionados con la independencia de México. Ahora, como anécdota, les contaré que cada 100 años, digamos 1910, 2010, etcétera, el gobierno federal organiza una exposición en la Presidencia de la República de las osamentas de varios de los principales próceres de la independencia mexicana. En el año 2010 yo tuve la buena suerte, junto con mi hija Alison, de acudir a visitar esa exhibición. Entonces alcanzamos a ver, digamos, ahí los restos, el esqueleto, como se dice, de Vicente Guerrero, y entre otros, los cráneos de Miguel Hidalgo y sus lugartenientes Allende, Aldama, Abasolo y Jiménez. Ya podemos pasar, si gustan, a la siguiente. Okay, no estoy seguro si nos salteamos una o no. Si no, volvemos más adelante. A ver si nos pasamos una. No. A ver, pues, esa, perfecto. Perfecto. Ok. Bueno, ahora, ustedes estarán sorprendidos seguramente de que un nicho de Isadora Duncan, perdón, la gran bailarina creadora de la danza contemporánea, esté precisamente en el Panteón de San Fernando. Ahora, primero que todo les contaré algo que les agradará a los argentinos, que Isadora Duncan visitó Argentina, aunque la verdad su gira fue un verdadero desastre. O sea, fue menos lo que ella había esperado. Para empezar, en el viaje en barco se perdieron o no llegaron a tiempo las partituras de su danza y todos los cortinajes del escenario. Total, las partituras se pudieron recuperar fácilmente porque eran de grandes maestros y estaban al alcance de varias personas, pero los cortinajes definitivamente no. Total, que Isadora Duncan, que nunca fue cuidadosa con el dinero, pues tuvo que mandar volver a hacer todos los cortinajes pesados que le costaron $4,000 de aquella época. Ahora ella de momento no tenía dinero para pagarlos, de tal manera que tuvo que dejar en garantía abrigos de pieles, joyas, etcétera, que finalmente perdió. Ahora,
En su primera presentación, el público pues no llegó a comprender realmente su arte. Era algo nuevo, era algo novedoso y definitivamente no fue comprendido, por lo cual la recibieron fríamente. En el segundo evento que ocurrió, resulta que programaron el himno nacional argentino y a Isadora Duncan se le ocurrió ponerse a bailarlo. Entonces, por lo tanto, se echó encima completamente a la gente argentina, a la comunidad argentina. Y en su tercer recital, ya la gente ya predispuesta contra ella, pues realmente no le hacía mucho caso a su presentación, empezaban a hablar en voz alta, etcétera, etcétera, de tal forma que ella públicamente los insultó. Eso tuvo como consecuencia que el empresario definitivamente cancelara la gira. Ahora, la vida de Isadora Duncan fue muy trágica. Dos de sus hijos menores, de 3 y 7 años de edad, murieron en un accidente de auto. Ahora, su novio de muchos años, el poeta ruso Sergio Esenin, se suicidó y ella misma, todos conocemos de historia, traía una chalina larga, una bufanda muy larga, en la época de algunos carros de llantas radiales, ¿no? Llantas de radios, a tal grado que cuando el conductor echó a andar el carro, la bufanda de Isadora Duncan se enredó en las ruedas del carro, en los radios, y automáticamente la ahorcó instantáneamente. Una vida muy trágica. Ahora, ¿por qué Isadora Duncan aparentemente está sepultada en México? Bueno, la realidad es que no está sepultada en México. Ni siquiera jamás visitó la Ciudad de México o el país mexicano. Lo que ocurre es que cuando ella falleció, el presidente en turno, Plutarco Elías Calles, tanta era su admiración por ella que mandó colocar un cenotafio, como se le llama, en el Panteón de San Fernando. Pero la realidad es que ella está inhumada en el cementerio de Père Lachaise en París. Por favor, la siguiente. Te quedan 4 minutitos, Walter. No, imposible, imposible, me van a dejar a medio camino. Bueno, lamentablemente tenemos un cronograma de tiempo, por favor. Bueno, vamos a pasar entonces, vamos a pasar esta. Pasa, no menciona Bueno, de qué se trata. Bueno, Ignacio Comonfort fue presidente de México, fue un presidente muy conciliador y su gran defecto fue precisamente querer conciliar los dos bandos en pugna, de tal manera que en su gabinete nombró tanto liberales como conservadores, como con la consecuencia que ya sabemos, ¿no? Nunca se ponen de acuerdo para nada, a final de cuentas fue depuesto. En aquel entonces, cuando el presidente de la República por algún motivo cesaba en sus funciones, llegaba a suplirlo no el vicepresidente, sino el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en aquel entonces era Benito Juárez. Entonces, así precisamente llegó Benito Juárez al poder. Ahora, como Comonfort era militar de carrera, pues lo nombró primero que todo ministro de guerra. Y más adelante lo comisionó a algunas batallas, en una de las cuales murió Comonfort, tenía 51 años de edad. Ya podemos pasar a la que sigue. Bueno, Benito Juárez, esa es la tumba de Benito Juárez, también está en San Fernando. Al fondo se ven básicamente los nichos de niños, que se notan los apellidos aristocráticos de aquel entonces, ¿no? Fernández de Campo, José María Pérez y Cuellar, etcétera. No se notaba que desde niños ya tenían los apellidos compuestos aristocráticos. Aquí, pues vemos el sepulcro de Benito Juárez. Él tuvo 12 hijos. Nada más uno llegó a la edad adulta. Ahí está inhumado él, junto con su esposa y 5 de sus hijos. Fue precisamente Porfirio Díaz el que mandó a hacer todo este conjunto arquitectónico. Ahora, como anécdota, ya se sabe que en cualquier libro de texto de cualquier país, los héroes se representan siempre de muy alta estatura física, ¿no? Por ejemplo, en México, José María Morelos, el gran militar, sacerdote y gran militar, se le representa siempre como el más alto de todo el grupo, ¿no? Y sin embargo, medía 1,50 m, José María Morelos. El caso de Benito Juárez es todavía más significativo.
Benito Juárez igualmente se le representa con una estatura elevada y lo más que llegó a medir en su vida adulta fue 1 metro con 37 centímetros. Miguel Miramón, uno de los grandes militares de México. México ha tenido 3 grandes militares en su historia. Miguel Miramón, ¿cómo se llama? José María Morelos y Porfirio Díaz. Miguel Miramón fue el presidente más joven de la República Mexicana con 28 años de edad y formó parte de los niños héroes del castillo de Chapultepec. Ahora, ¿por qué no se le considera niño héroe? Porque nada más ese título se les da a los 6 que murieron en batalla, a los 6 cadetes o niños, por decir así, que murieron en batalla. Total que Miguel Miramón, a final de cuentas, se alió en el bando de Maximiliano de Habsburgo, y como todos sabemos, perdió su batalla final en Querétaro, en la ciudad de Querétaro. Ahí fueron fusilados Maximiliano, Miramón y Mejía. Hay también una anécdota aquí en cuanto a esto. Ya en el pelotón de fusilamiento se pusieron a conversar un poquito Maximiliano y Miramón, y Maximiliano le dijo a Miramón: yo estoy aquí por culpa de mi esposa. ¿Por qué? Pues porque fue ella la que lo alentó a venir a México pues a ser el emperador. Y Miramón le comentó: y yo estoy aquí por no hacerle caso a la mía, porque mi esposa me decía que definitivamente no me aliara con el bando conservador. Y esa fue la vida de Miramón. La última anécdota: Miramón fue inhumado aquí en San Fernando. Cuando más adelante falleció Benito Juárez, que precisamente le había ordenado que clausuraran el Panteón de San Fernando, lo reabrieron únicamente para sepultar a Benito Juárez, que murió como 6 meses después de haber ordenado el cierre del Panteón. Total, cuando la esposa de Miramón, Concepción Lombardo, volvió del exilio y se enteró que su esposo estaba en el mismo cementerio que Benito Juárez, que había llegado después, dijo textualmente: no quiero que mi esposo esté en el mismo sitio que su asesino. Así, palabras textuales. Total que sacó el cuerpo de Miramón y se lo llevó a la Catedral de Puebla, donde actualmente está. Okay. Inado Zaragoza, voy a hablar lo más rápido posible, ustedes me detienen. Fue el héroe de la batalla del 5 de mayo. Aquí se ven unos cañones boca abajo que rodean su tumba. Estuvo un buen tiempo en San Fernando. Él se murió a los 33 años de tifo, muy poco después de su gran victoria contra los franceses. Y actualmente, igual que Miramón, está en la Catedral de Puebla. Podemos pasar a otra si tenemos tiempo. Ok, González Bocanegra fue el autor de la letra del himno nacional mexicano, que en aquel entonces era más extenso que ahora, porque las estrofas incluían a Santana, que ahora es un antihéroe. ¿Por qué a Santana? Porque él fue el que convocó el concurso para el ganador del himno. Y también incluía ¿cómo se llama? Al libertador que le digo de México, que se encuentra en la Catedral Metropolitana. Incluía esas estrofas de ellos, que con el tiempo fueron eliminados. Ahora, González Bocanegra, igual que casi todos los que les comento, ya tampoco está ahí. González Bocanegra lo enviaron a la Rotonda de las Personas Ilustres en la Ciudad de México, donde está, pues muy apropiadamente, enseguida de la tumba de Jaime Nuno, que es el español que creó la música del himno nacional mexicano. Aquí, Santiago Jicoténcatl fue el comandante de la defensa del castillo de Chapultepec contra los invasores norteamericanos. Eran 4,000 norteamericanos contra 400 soldados mexicanos y 42 cadetes, de los cuales murieron 6. Él no se apellidaba realmente Jicoténcatl, su apellido era igualmente indígena, pero él tomó ese apellido por su tío, que también era militar. Él tampoco ya está ahí en esa cripta. Él está en el altar de la patria, un monumento que se construyó en el bosque de Chapultepec con 7 columnas. La central está las cenizas de él como comandante y las 6 laterales, las urnas de los niños héroes. Ya falta 1 o 2 nada más. Constantino Escalante, no encontré su tumba por ningún lado, aunque la conozco. Él fue el creador de la caricatura política en México, allá por el año 1860.
era tan mordaz y todo eso que en una ocasión el gobierno en turno lo mandó a encarcelar y lo puso en una jaula a desfilar por las calles de la Ciudad de México como una humillación pública. Él falleció atropellado por un tranvía, al igual que le ocurrió a gente tan célebre como Antonio Gaudí o como Luis Pasteur, que igual murieron atropellados por tranvías. Su esposa se estaba subiendo un tranvía, se cayó, las ruedas empezaron a pasarle por encima, él quiso ayudarla y también se resbaló y cayó. Total que al final de cuentas las ruedas del tranvía les pasaron por encima a los dos. Cuando él se estaba muriendo horas después, dijo, afortunadamente pude salvar a mi esposa, pero él no sabía realmente que la esposa estaba más gravemente herida que él, e inclusive murió horas después que él. Él tenía 32 años. Ya creo que sigue la última. Esta es muy especial, Tomás Mejía. Tomás Mejía fue fusilado junto con Maximiliano y Miramón en el Cerro de las Campanas. Fue militar de carrera de toda la vida, siempre conservador, siempre en el mismo bando. Era una persona de mucho valor, tuvo muchos ascensos. Aquí lo anecdótico es, él todavía está ahí. Lo anecdótico es que a su muerte, como ustedes ven en la foto de la derecha, lo embalsamaron, la esposa no tenía dinero para enterrarlo, de tal manera que le entregaron el cuerpo, así como ustedes lo ven embalsamado. Ella lo tuvo 3 meses en la sala de su casa, hasta que finalmente el presidente Benito Juárez se condolió de la situación, aunque era rival de él. Total que pagó el entierro Benito Juárez, de tal manera que pudo ser inhumado Tomás Mejía en San Fernando, donde todavía permanece. Eso es todo, les agradezco mucho.